Hola, muy buenas noches a todas las personas de Facebook, compañeros, amigos, colegas, hermanos en Cristo, todas las personas pues que están conectadas, se van a conectar o las que van a ver este video, bienvenidos a todos. Otra noche más pues predicando la palabra de Dios. Estamos en el tiempo propicio de buscar de Dios. Estamos en un tiempo donde dice su palabra que donde podemos buscar a Dios y nosotros lo podemos hallar. Amén. Amén. Vamos a adorarle en este momento, a darle la gloria, a darle la honra a Él. Si estás allí conectado, si estás allí, pues vamos primeramente a darle honra y gloria al Señor. Amén. Alabamos, Señor, te bendecimos en esta hora. Al que el trono está. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre. Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Gloria a Dios. Asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna al gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta. Padre, en esta hora, Señor, te colocamos, Señor, esta noche, Señor. Te colocamos, Señor, mi vida, la vida de todas las personas, Señor, que nos ven, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que haces en mi vida, en la vida de las personas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor Todopoderoso, en la humanidad, en el mundo, Padre. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y sea la gloria, Padre. Poderoso, digno es el Rey, digno es el Rey, tú eres santo, santo. Gracias, Señor. Digno es el Rey, digno es el Rey. Santo, nuestro Dios es poderoso. Digno es el Rey, digno es el Rey.
Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre. Gloria a Dios. Te exaltamos, Señor. Bendito tú eres, Padre. Tú eres digno, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, la alabanza, Señor. Solo sea a ti, Padre. En esta hora, Señor, toma control, Padre. Toma control de todo, Señor mío. Toma control, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso. Bendigo las vidas, Señor, de estas personas. Bendice las vidas, Señor, de todas estas personas, Padre. Bendice la vida, Señor, de Colombia. Bendice la vida, Señor, de todos los cartageneros, Señor. Padre, de todos los departamentos, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, quebrantamos toda cadena, Señor, todo yugo, Señor, toda trampa del diablo, del enemigo, toda enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo amado. Padre, tu palabra dice, Señor, que el acta, Señor, de los decretos, Señor, fue anulada. Todo acta, Señor, que venía en contra de nosotros, Señor, fue anulada y clavada en la cruz, Señor. Y que exhibiste públicamente, Señor, todo principado, toda potestad, Señor, quedó exhibida públicamente en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Creemos, Señor, y me agarro y me apodero de estas palabras, Señor, que toda acta y todo decreto que es contra de nosotros, Señor, fue clavada en la cruz en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor Todopoderoso. Bendice mi vida, Señor. Bendice la vida de todas estas personas. Bendícenos a todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, si tienes una Biblia a la mano, vayámonos pues al libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 13. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 14, versículo 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie, desde las ciudades. Y al desembarcar fue y vio una gran multitud y tuvo compasión. Amén. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión. Y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, darles de vosotros de comer. Amén. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de ellos pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron muchos, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gloria al Señor. He decidido titular esta enseñanza: no son por los panes, ni tampoco por los peces. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, hemos leído una porción de la palabra en donde el Señor ha reunido una cantidad de personas. Y esa es la palabra, que fueron unos 5,000 hombres los que se reunieron a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús inicia su ministerio, hubieron muchas cosas que caracterizaron el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y una cosa que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesús es que mucha gente admiraba,
miraban la autoridad de él, miraban con qué autoridad él enseñaba la palabra de Dios. Y algo que muy importante que caracterizaba el ministerio de nuestro Señor Jesús, y era los milagros que él hacía. Amén. Lucas 4:31 dice lo siguiente: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Las personas veían, era la autoridad con que Dios o Jesús mismo predicaba la palabra. En el versículo 36 dice: y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen? Y su fama se divulgaba en todos los lugares de la región circunvecina. Y dice Lucas 5:15: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes le seguían y se congregaban para oírle, y eran sanos de sus enfermedades. Amén. Amén. Ahora, la fama de nuestro Señor Jesús se difundía por todo Israel. Todo el pueblo de Israel empezó a oír el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, el carpintero, era desconocido. Era una persona que no era conocida, pero apenas su ministerio empezó la gente a oír y escuchar de él. Amén. Esto caracterizó el mensaje de Dios, de Jesús. El mensaje de milagros, de señales, de la autoridad con que él estudiaba la palabra. Ahora, esto es lo que yo quiero basar mi mensaje. Amén. Porque hay personas que se relacionan equivocadamente con los milagros de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra que multitudes le seguían multitudes, le seguían muchas personas. Apenas escuchaban hablar de Jesús, que iba por tal ciudad, por tal región. Los enfermos iban, todas las personas ciegas iban, los cojos iban, los paralíticos eran llevados, todas las personas que eran enfermas eran llevados a los pies de Jesús, con un único objetivo: que fueran sanos. Ahora, el mensaje trata de que no son por los panes ni tampoco por los peces que tú y yo debemos de buscar a Jesús. No son por los milagros que tú y yo debemos de buscar a Dios. No son por los milagros, por la prosperidad. No es por la sanidad que tú y yo debemos de buscar a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? Amén. Amén. Ahora, entonces, hay gente que busca la multiplicación de los panes y de sus peces, pero no buscan ni siguen al que los multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que busca el milagro, pero no buscan al hacedor de los milagros. Hay gente que busca el beneficio, pero no buscan el benefactor. Hay personas que buscan al ángel y al estanque, pero no buscan al que envía al ángel y al que llenó el estanque. Amén. Lo que quiero decir es que muchas personas buscan a Jesús, muchas personas buscan a Dios, muchas personas buscan los milagros de Dios, solo buscan los panes y solo buscan los peces que da el Señor, y no lo buscan por lo que es Él, por lo que es nuestro Dios, por lo que es Jesús, por lo que es Él y por lo que Él ha hecho en nosotros. Y un peligro muy importante cuando una persona se vuelve dependiente de los panes y de los peces, cuando una persona se vuelve dependiente del milagro, es que esta persona se vuelve dependiente del milagro y no de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que exigía señales, era un pueblo que exigía presencia, era un pueblo que exigía milagros, era un pueblo que caminaba por vista y no por fe. Vemos durante el Éxodo que ellos le exigían a Moisés, le exigían a Dios milagros, le exigían señales, vieron muchos milagros, vieron muchos prodigios, vieron cómo Moisés atravesó el Mar Rojo y lo dividió en dos. Vemos cómo Moisés sacó agua de la roca. Vemos cómo Dios envió las codornices. Vemos cómo Dios en el transcurso de esos años, ellos caminaban, sus vestiduras no se desgastaban, su calzado no se desgastaba. Vemos cómo el Señor los libró de muchos males, de muchas pestes, los libró de muchos enemigos, de muchos ejércitos. Vemos cómo un pueblo se vuelve dependiente de Dios. Amén. Vemos mucha gente que se vuelve dependiente del milagro, pero no de Dios. El pueblo buscaban era las señales, el pueblo buscaban era los milagros, pero no buscaban era de Dios. Amén.
Se volvieron dependientes de los milagros y de las señales. Se volvieron exigentes con Dios y con Moisés. Se volvieron conformistas, se volvieron sedentarios, se volvieron perezosos y se volvieron unos cobardes. Amén. Ellos no podían hacer nada por ellos mismos. Siempre iban donde Moisés. Si el milagro no operaba, estos amenazaban por devolverse a Egipto. Es decir, querían manipular a Dios y querían manipular a Moisés. Y así encontramos muchas personas. Encontramos personas que dependen de las señales y milagros para creer en Dios. Amén. Y esto es una cosa muy peligrosa. Amén. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Y déjame decirte que Dios sana y que hace milagros, pero lo hace con quien Él quiere, con el que Él tiene misericordia, con el que tiene fe. Gloria a Dios. Pero déjame decirte algo bien poderoso, y es que mucha gente se engaña, porque es que el diablo también hace milagros, los brujos también hacen milagros, los demonios también sanan. Déjame decirte, los brujos también sanan, pero esa sanidad es una sanidad falsa, una sanidad que es del enemigo. Dice la palabra que el mismo enemigo, que el mismo diablo se vestirá de ángel de luz. Dice la palabra que muchas personas serán engañadas en los postreros tiempos, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, y harán muchas señales y aún engañarán a los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces, el peligro de que tú y yo nos volvamos dependientes de los milagros y de las señales es que cualquiera puede hacer un milagro, cualquiera puede hacer una señal, cualquiera que puede hacer una sanidad. Y si tú y yo no estamos fundamentados en Cristo, y si tú y yo no estamos fundamentados en la roca, y si tú y yo no estamos fundamentados en la doctrina verdadera de Dios, cualquier hechicero y cualquier brujo te mete los dedos en la boca. Cualquier hechicero y cualquier brujo te coloca un espejismo, te coloca una falsa doctrina, te engañas y eres engañado. Amén. Porque hay milagros que son verdaderos, pero hay unos milagros que son falsos, que son del enemigo, que son de brujos, que son de hechiceros, que son de agoreros, que son de espiritistas. Amén. Entonces tú y yo debemos estar cimentados de Dios, de la roca. Amén. Y no debemos guiarnos de esos milagros que hacen. Está bien. Los milagros son necesarios para creer, porque dice la palabra que estas señales seguirán a los que crees. Pero lo que te quiero decir, que tú y yo no podemos ser dependientes de eso. La palabra dice que debemos probar a los espíritus, que los espíritus deben ser probados, que los milagros deben de ser probados, que los profetas, los apóstoles, los ministros, las personas que predican deben de ser probadas. Amén. Tú y yo debemos de probar lo que la gente predica. Tú debes de probar lo que yo hoy estoy predicando. Tú debes de probar lo que la gente, que los apóstoles y las que personas hoy en día están predicando con la palabra de Dios. Amén. Otro peligro de que las personas, cuando se vuelven dependientes de los panes y de los peces, cuando se vuelven dependientes de los milagros, es que no se ejercitan de la fe. Todos nosotros debemos comprender que la base de todo milagro es la fe, lo cual implica que creer y actuar es obrar. Amén. Y ahora te voy a nombrar tres tipos de milagros de los cuales yo puedo ver en la palabra, y que tal vez puedan haber muchas cosas que pueden haber y que puedan estar nombradas. Amén. Entonces, hay tres tipos de milagros que yo puedo ver en la palabra, y estos son milagros por fe. Estos son aquellos milagros en los cuales se necesita la fe para desatar el poder de Dios en nosotros y en quien nos rodea. Amén. Y milagros por violencia. Son aquellos milagros que se necesitan una fe extrema, una fe fuera de lo normal, una fe de violencia. Estos milagros solamente son arrebatados por gente con una fe violenta, una fe más allá de lo normal, de lo extraordinario. Y hay unos milagros que son por compasión. Este tipo de milagros no se necesita fe,
no se necesita creer, no se necesita actuar, mucho menos que la persona haga algo. En realidad la persona no tiene que hacer nada. Es un milagro por compasión. Digamos que la persona no tiene fe en ese instante. Es un milagro en el cual la persona tiene un estado de fe que necesita una intervención directa de Dios. Vemos muchas personas, muchos mendigos, muchas personas enfermas de cáncer, de SIDA, que estas personas quizás no tienen fe para creer en la palabra de Dios, quizás no tienen fe para creer en un milagro de Dios, pero déjame decirte que Dios por compasión y por misericordia los sana. No tienen que hacer nada, pero este milagro tiene un peligro. Este tipo de milagro opera no porque la persona cree y actúe, sino por el mismo estado en que la persona se encuentra, el cual esta persona por ella misma no puede creer. Necesita, como te dije, una intervención directa para obtener un milagro. Este milagro sucede solo para librarte de angustias y dolores, pero el milagro por compasión cesa cuando ya la necesidad está cubierta. Déjame repetírtelo. Este milagro por compasión cesa cuando ya la necesidad está cubierta. Esto lo vemos en Mateo 14. Dice así: y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. O sea, Jesucristo tuvo compasión de ellos y los sanó. No porque ellos creyeran en Él, sino porque Jesús tuvo compasión de ellos. Se puso al mismo nivel de ellos, a sentir lo que ellos estaban sintiendo, y tuvo compasión. Amén. Entonces, el problema no es sentir la compasión, el problema es generar la compasión para sacar un provecho. Amén. Existen personas que en vez de potencializan su enfermedad y su sufrimiento, su desgracia. Ven sus sufrimientos, ven su desgracia, no potencializan su fe, sino que hacen que la gente tenga compasión por ellos. Ese es el peligro de nosotros depender de los milagros. Ese es el peligro de nosotros depender de los panes y de los peces. Amén. Buscan la compasión de las personas e incluso de Dios. En vez de ejercitar su fe en Dios, la ejercitan en el milagro. Buscan a Dios no por necesidad. Amén. Buscan a Dios por una necesidad. Pero cuando esta necesidad es suplida, se olvidan de Él. Amén. Cuando estas personas no ven el milagro, se aleja. Este es otro peligro. Cuando tú y yo dependemos de los panes y de los peces. Cuando tú y yo dependemos de los milagros de Dios. Cuando una persona no ve lo que le está pidiendo a Dios, se aleja y deja de pedirle. Este es el peligro más recurrente que pueda aparecer en una persona. Empiezan a pedir un milagro de Dios, empiezan a pedirle algo a Dios, empiezan a que quieren algo ya de parte de Dios, pero cuando no lo ven, se alejan y creen que Dios no existe, o creen que Dios no los quiere a ellos, o creen que Dios no los ama. Pero déjame decirte que Dios obra de forma misteriosa. Dios, si quiere, te da un milagro, si no, no. Como te dije hace unos instantes, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener. Amén. Y Él obra por fe. Él no es un Dios que tú vas a chantajear. Él no es alguien que tú vas a dominar, a controlar. No. Él obra en su perfecta y armoniosa voluntad. Amén. Amén. Otro peligro de que cuando tú y yo nos fijamos solamente en los panes y en los peces, es que cuando obtenemos el milagro, también nos olvidamos de él. Esa es otra contraparte. Hay gente que cuando se vuelve dependiente de los milagros, como te dije, se vuelven, no ven un milagro de Dios, no ven algo en su vida, se alejan de Él. Pero hay otras personas que también cuando obtienen un milagro de Dios, lo obtienen, buscan a Dios por el milagro, pero también se alejan de Él. Esto lo vemos cuando encontramos a los 10 leprosos.
los 10 leprosos se acercan y ahí se van al encuentro de Jesucristo, obtienen el milagro, pero 9 de ellos no se devuelven, solamente uno volvió a los pies de Jesús. Amén. Es por eso que la palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mi querido hermano, nosotros no podemos andar por vista. Nosotros necesitamos andar por fe. Necesitamos andar por la arma espiritual principalmente que Él nos ha dado, y es la fe y creer en Él. Nosotros no podemos creer y tragar entero. Nosotros no podemos andar de que si Dios me hizo un milagro o si no me lo hizo, yo no voy a creer en Él o no voy a seguirlo. No, yo sigo a Jesús. Yo lo sigo a Él, no por los panes y no por los peces. Yo lo sigo a Él por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que es Él. Porque Él es el Dios de gloria. Él es el Dios de victoria. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio, Él es el fin. Yo lo sigo a Él por lo que dice la palabra, que es Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al admirable, el consejero, el príncipe de paz, el deseado por las naciones. Amén. Yo no me voy a colocar bravo por Dios si Él me da un milagro o no me lo da. Si Él me lo da, gloria a Dios. Si no me lo da, también le alabo, también le glorifico. Yo a Él no lo busco porque por lo que Él me pueda dar a mí. No, mi fe no está basada en eso, en los milagros que Él me da. No, mi fe está basada en la roca, en Él, en su doctrina, en su palabra. Y por eso yo te insto en esta hora a que tú lo busques a Él y no sus milagros, que tú lo busques a Él y no sus peces, y no lo busques a Él y no por sus panes, que lo busques a Él no por el ángel, que lo busques a Él y no por el estanque, que lo busques a Él y no por las codornices, que lo busques a Él y no por el calzado y la ropa, que lo busques a Él y no por lo que Él te pueda dar, no, sino por lo que es Él, el Salvador de las naciones. Gloria al Señor. Filipenses dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Déjame decirte que en los años que yo he servido a Dios, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es conformismo, no, porque como dice Pablo, Él ha vivido en abundancia y también en escasez. Y Él nos pone a prueba en todas estas situaciones para que lo busquemos tanto en escasez, pero también en la abundancia. El 12 dice lo siguiente: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido en secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo es el que te va a fortalecer. Los milagros se van. Los milagros van y vienen. La profecía va y viene. Pero el amor de Cristo no va a desaparecer. Si tú y yo colocamos nuestra confianza en la roca, no hay nada que te pueda mover, no hay nada que te pueda conmover, no hay nada que te pueda desestabilizar. Habrán momentos duros en los cuales la adversidad nos va a golpear, en los cuales la escasez nos va a golpear, en los cuales todas las circunstancias negativas nos van a golpear. Y allí es donde tu fe va a ser probada, si está fundamentada en los panes, o si está fundamentada en los peces, o si realmente tu fe está fundamentada en Jesucristo.
Cuando Jesucristo murió en el Calvario, cuando Jesucristo murió en la cruz, hubo un grupo que lo dejaron a él solo. Hubo un grupo que dudaron de él si él iba a resucitar. Hubo un grupo que los cuales vieron su milagro y le gritaban: si eres el Cristo, sálvate. Si eres, a muchos sanaste, pero hoy no te puedes salvar, no te puedes bajar de esa cruz. Hubo un grupo que lo criticó y lo cuestionó. Bueno, déjame decirte que ese grupo lo buscaban a él por el pan. Lo buscaban a él por los peces. Pero hubo un grupo pequeño. Hubo un grupo que cuando él murió en la cruz, se reunieron a solas, estaban en sus casas esperando el tercer día, esperando la resurrección de él, esperando que él resucitara, y creyeron que él resucitaría ese día. Y déjame decirte que él resucitó y que la tumba está vacía y que él está a la diestra del Padre, glorioso, intercediendo por ti y por mí. Amén. El Cristo de la gloria está vivo. Y nosotros debemos de basar nuestra esperanza en Él. Gloria a Dios. Hoy te quiero dejar claro, mi querido hermano, que tú y yo no podemos basar nuestra fe en los panes y en los peces, en los milagros. Amén. Yo lo busco a Él, no solo por los panes y no solo por los peces. Yo lo busco a Él por lo que ha hecho en mi vida y porque Él es el Salvador y rescató mi vida del fango cenagoso. Gloria al Señor. Voy a orar por ti en esta noche, para que sea el Señor fundamentándote en la palabra. Padre, te damos la gloria a ti, te damos la honra, Señor. Te bendigo, Señor Todopoderoso. Gracias por esta palabra, Señor. Y sabemos que nosotros no te seguimos, Señor, por los panes, ni por los peces, ni por los milagros que haces, Señor. Nosotros te seguimos, Señor amado. Te seguimos por lo que eres tú, Padre, el Rey de la gloria, el admirado, el consejero, el deseado de las naciones, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, queremos buscarte, queremos alabarte, queremos predicar tus palabras, Señor. Amén, así es. Padre, en esta hora, Señor, si hay una persona enferma, si hay una persona que necesita un milagro, Padre, que primeramente, Señor, crea en ti. Crean que tú lo puedes hacer y que se fundamente en ti, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo declaro una palabra. Declaro una palabra en el nombre poderoso de Jesús para tu vida. Una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de prosperidad. Una palabra de fortaleza, una palabra que te pueda empoderar, una palabra que te pueda dar directriz, dirección, alineamiento, algo que te pueda fortalecer y que te pueda sacar de la crisis, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que tú también crees en el Señor, cree en Él, cree que Él te va a salvar, que tu casa va a prosperar, cree que el Señor de la gloria va a hacer cosas grandes en ti. Declaro esa palabra en tu vida. La declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, en esta hora, en esta noche. Gracias por conectarte. Gracias por estar atento a la palabra de Dios. Hoy es el día de buscar a Dios, no mañana. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Hoy puede ser una oportunidad valiosa, que el Señor te permita escuchar la palabra de Él. Gloria al Señor. Gracias, mi querido hermano. Comparte esta publicación. Déjame tu comentario. Si necesitas oración, escríbeme al interno de Messenger. Cualquier petición será recibida y estaremos orando por ella. Dios te bendiga. Gracias nuevamente y bendiciones.